Para finalizar con la ley de derecho internacional privado, debemos tener en cuenta el artículo 43. Este artículo indica lo siguiente: los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para dictar medidas provisionales de protección de las personas que se encuentren en el territorio de la República, aunque carezcan de jurisdicción para conocer del fondo del litigio. Aquí se trata de una jurisdicción especialísima en el caso de medidas provisionales para la protección de personas naturales que se justifica por razones de urgencia y de pro de la protección de la integridad de esa persona. Aquí tenemos que tener en cuenta varios aspectos que voy a nombrar rápidamente. En primer lugar, que no se requiere la existencia de un juicio presente o futuro, porque la propia norma se nos indica que incluso en los casos en donde Venezuela no tenga jurisdicción para conocer del fondo del litigio, puede dictar esas medidas. Se habla de medidas provisionales, que al igual que ocurre con las medidas cautelares en cualquier juicio civil o patrimonial, pueden ser revisadas porque las normas, las medidas provisionales, las medidas cautelares en general, se plantean bajo la cláusula de rebus sic stantibus, es decir, que se plantean conforme a un estado de los hechos vigente para el momento de su decreto. Si ese estado de los hechos se modifica, se van a entonces modificar o incluso a revocar esas medidas cautelares. Aquí se habla de personas naturales, no se habla de personas jurídicas, por lo que esas personas jurídicas técnicamente no pueden buscar esa protección que otorga el artículo 23. Ellas en todo caso podrán impulsar alguna medida cautelar, incluso alguna medida cautelar anticipada al inicio de un juicio, si ese ordenamiento, el ordenamiento jurídico venezolano lo permite en ese sentido. No aplica para protección de bienes. Habla de integridad de la persona. Entonces, en estos casos, en los casos de bienes, se abre la posibilidad de las medidas cautelares internacionales, de la que vamos a hablar un poco en el tema de la cooperación judicial internacional. Y lo otro que es necesario, y ahí sí eso es obligatorio en ese caso, es que la persona se encuentre en nuestro territorio para que opte por esa protección. No tiene que estar domiciliada según las definiciones que vimos en el tema 3, sino que se tiene que encontrar físicamente en ese momento en nuestro territorio. Dentro del ordenamiento jurídico venezolano tenemos además unos criterios de jurisdicción en la ley de comercio marítimo. En esta ley de comercio marítimo tenemos unos criterios especiales en el artículo 12 y en el artículo 332. El artículo 12 de la ley de comercio marítimo alude a algunos criterios de la ley de derecho internacional privado y agrega otros en materia marítima. Indica esta norma lo siguiente: además de la jurisdicción que atribuye la ley de derecho internacional privado en sus artículos 39 y 40, que serían los que podrían interesar en materia marítima, es decir, lugar de domicilio del demandado y los criterios en materia de acciones de contenido patrimonial, deberán someterse al conocimiento de la jurisdicción especial acuática las acciones que se intenten con motivo de las disposiciones que regula el comercio marítimo, la navegación por agua, la exploración y explotación de recursos ubicados en el espacio acuático nacional, así como las acciones sobre buques inscritos en el registro naval venezolano, independientemente de la jurisdicción de las aguas donde se encuentren, y sobre los buques extranjeros que se encuentren en aguas en las que la República ejerza derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción, las operaciones que tengan lugar en las zonas portuarias y cualquier otra actividad que se desarrolle en el espacio acuático nacional. Entonces ahí vemos que se amplía esa jurisdicción o esos criterios, mejor dicho, establecidos en los artículos 39 y 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado, con algunos otros aspectos que son interesantes en materia marítima.
El artículo 332 nos indica lo siguiente. Además de la jurisdicción que les asigna la ley, los tribunales venezolanos conocerán de los casos de abordajes ocurridos en aguas jurisdiccionales venezolanas y en las no jurisdiccionales cuando uno de los buques sea de matrícula nacional, 2. Uno de los buques sea embargado en puerto venezolano con motivo del abordaje o se otorgue en dicho lugar fianza sustitutiva, o 3. Después del abordaje, uno de los buques haga su primera escala o arribe eventualmente a puerto venezolano. Entonces ahí vemos que en los casos de abordaje, que es básicamente, puesta en palabras sencillas, casos de colisiones entre buques, allí tengamos estos criterios de jurisdicción. Solo que esta norma se tiene que complementar con algo que vamos a ver más adelante, y es que el artículo 333 plantea en materia marítima, entre comillas, la institución del Forum No Convenience. Digo entre comillas porque hay una discusión dentro de la doctrina venezolana si lo que se prevé allí es realmente Forum No Convenience o es otra institución. Pasando al tratamiento procesal de la jurisdicción, debemos tener en consideración que el trámite procesal de la jurisdicción está regido por la regla de la Lex Fori Regis Processum. Eso lo vimos al iniciar nuestra materia con el tema 1. Ahora, ¿en qué casos puede un tribunal venezolano declarar la falta de jurisdicción? Pues, en primer lugar, cuando es aplicable un tratado a la situación jurídica bajo conocimiento y la jurisdicción no es asignada a los tribunales venezolanos. Por ejemplo, es aplicable el Código Bustamante, el juez revisa el criterio general del 318 y, por ejemplo, es un asunto en materia contractual, se aplica 323 y no aplica ninguno de los criterios de lugar de ejecución de la obligación, domicilio del demandado o su residencia. Ahí se tiene que declarar falta de jurisdicción dado que no se puede pasar a la ley interna. La segunda situación es cuando no hay tratado o el mismo no es aplicable a la situación y se va a la ley interna, sea la ley de derecho internacional privado u otra especial que establezca criterios de jurisdicción. En este asunto el procedimiento será más o menos el mismo que en el otro caso. Tenemos un asunto, por ejemplo, contractual, en donde no aplica el criterio del artículo 39 del domicilio del demandado ni ninguno de los criterios establecidos en los 4 numerales del artículo 40. Allí la conclusión necesaria es la falta de jurisdicción. Pero puede ocurrir que los tribunales venezolanos efectivamente asuman jurisdicción pero estén impedidos de ejercerla por una causa determinada. Esas son las instituciones que nosotros vamos a ver en los temas 6, 7 y 8 relativas a las excepciones al ejercicio de la jurisdicción. En virtud de lo que nos plantea el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado, la falta de jurisdicción del juez venezolano respecto al juez extranjero puede ser declarada de oficio o a solicitud de parte en cualquier estado o grado del proceso. Eso obviamente en los casos en donde no aplica la sumisión tácita o en aquellos casos en donde el demandado no se ha hecho presente en el juicio desde el inicio, es decir, desde el momento en que fue citado en autos. Aquí hay que tener también en cuenta que y hay que recordar que no hay sumisión tácita por rebeldía. Entonces, así la persona acuda, por ejemplo, en la segunda instancia, ahí puede plantear perfectamente esa falta de jurisdicción. Normalmente la falta de jurisdicción se plantea a partir de la cuestión previa del ordenal primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que es como que la forma procesal regular en la que se plantea el asunto. Pero ciertamente no tiene que esperarse, y mi recomendación es que no debería esperarse a exactamente el momento de que se abra el lapso de las cuestiones previas, sino que desde la primera diligencia ustedes ya estén solicitando esa falta de jurisdicción. ¿Qué ocurre
con la falta, con el asunto de la jurisdicción, pues tiene dos posibles respuestas: que esa jurisdicción se afirme, es decir, que el tribunal de primera instancia declare que en efecto los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer del asunto, o que la misma se niegue. Y ahí se abren dos vías procesales distintas. En el caso de la sentencia positiva de jurisdicción, se abre la posibilidad de la regulación de jurisdicción, que es un recurso que interpone la parte demandada para buscar defender la idea de que en realidad los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer del asunto. Con esta institución de la regulación de jurisdicción hay una discusión sobre su lapso, porque realmente el Código de Procedimiento Civil no establece un lapso preciso en este sentido. Entonces se han manejado dos opciones: aplicar los 3 días a los que alude el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, lo cual realmente no es adecuado, porque el artículo 10 no habla de lapsos para recurrir, sino lapsos en los cuales el tribunal debe decidir una petición planteada por las partes que no tenga un lapso previsto en la ley. Entonces, esa aplicación a este recurso no es del todo adecuada. La otra opción que se maneja es la de aplicar el lapso de 5 días de la apelación de forma analógica. Aquí mi recomendación práctica es que siempre esa regulación de jurisdicción la hagan dentro de los 3 días siguientes a que esa sentencia de jurisdicción notificada a las partes, o si es emitida dentro del lapso desde el momento en que se dictó, y que ustedes lo hagan de inmediato con un escrito en donde ustedes fundamenten el por qué los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer de ese asunto. Eso porque la regulación de jurisdicción pasa a ser conocida luego por la sala política administrativa, en donde realmente no se abre un lapso de escritos y de informes, sino que se decide con lo que ya se encuentra en el expediente al momento de subir la causa al Tribunal Supremo de Justicia. Lo otro que tenemos que tener en consideración es que la regulación de jurisdicción suspende el juicio hasta el momento en que se decida el asunto. En el caso en el cual, si la sala política administrativa decide que no hay jurisdicción, se cierra el expediente, pero si confirma la sentencia de primera instancia que afirma la jurisdicción, pues se continuará con la causa en el mismo estado en el que quedó antes de haber sido emitida esa sentencia de jurisdicción en la primera instancia. Ahora, en el caso de la sentencia negativa de jurisdicción, nos indica el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado que lo que procede allí es una consulta obligatoria, es decir, una consulta que debe subir automáticamente a la sala política administrativa y se decide solo con lo que está en el expediente para ese momento, sin ningún escrito. No obstante, yo soy de la opinión que debería también o que puede también la parte demandante ejercer una regulación de jurisdicción, porque ella también tiene el derecho, así como lo tiene el demandado, de plantear la fundamentación o la justificación por la cual ella entiende y defiende que los tribunales venezolanos tienen jurisdicción para conocer la demanda interpuesta por ella. No debería quedar solo a la suerte de lo que diga en el expediente, sino que ella debería tener la posibilidad de plantear esa regulación de jurisdicción. Por eso es que, y eso ha sido aceptado de alguna forma o de forma tácita por la jurisprudencia venezolana, porque he visto casos de regulaciones de jurisdicción planteadas por partes demandantes que han sido efectivamente decididas por la sala política administrativa. En el caso de la regulación de jurisdicción, eso va a ser el objeto de la evaluación que nosotros vamos a tener este primer corte, la evaluación de mayor
valoración en cuanto a puntaje es la regulación de jurisdicción. Y aquí nosotros vemos que los pasos a seguir para resolver esos casos de jurisdicción coinciden con los capítulos en los cuales ustedes pueden dividir un asunto, un escrito de regulación de jurisdicción, perdón. Porque la metodología para la resolución de los casos parte, en primer lugar, de determinar la internacionalidad de la relación, luego se determina la fuente aplicable para resolver el problema de la jurisdicción a partir del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En el caso de partiendo, mejor dicho, de los estados que están involucrados en el asunto, conclusión a la que se ha llegado dentro de el paso de determinar la internacionalidad de la relación, y luego se tiene que aplicar correctamente en forma ideal la fuente que se ha determinado como aplicable. Entonces, eso plasmado en un escrito de regulación de jurisdicción básicamente pasa por el hecho de que ustedes tengan 4 o 5 capítulos, mejor dicho. Un capítulo en donde hablen de los hechos relevantes y que puede estar unido a la determinación de la internacionalidad de la relación. Otro capítulo en donde ustedes, ya habiendo determinado la internacionalidad de la relación y los estados involucrados, establezcan cuál es la fuente aplicable y luego apliquen esa fuente para ustedes responder si los tribunales venezolanos tienen o no jurisdicción para conocer el asunto, dependiendo de la posición procesal que ustedes defiendan. En los casos que van a ser planteados para esta evaluación, hay algunos en donde ustedes tienen que defender la idea de que los tribunales venezolanos sí tienen jurisdicción, como defender la idea de casos en donde no hay jurisdicción, dependiendo si les toca ser parte demandante o parte demandada. Eso lo van a ver allí en los planteamientos de estos casos. Para finalizar este tema de la jurisdicción, le quería también mencionar que entre los artículos entre los artículos 48 al 51 de la Ley de Derecho Internacional Privado tenemos unas normas de competencia procesal interna que buscan complementar esas normas de jurisdicción, complementar en el sentido de asegurarse que efectivamente haya un tribunal concretamente competente desde el punto de vista interno para conocer la disputa por la cual ya se ha asumido jurisdicción. Esto por lo que habíamos visto de que el caso del matrimonio que tenía ese domicilio conyugal en Londres, y que a pesar de que los tribunales venezolanos habían asumido jurisdicción, no había un tribunal concretamente competente, con lo que se tuvo que ir a la regla residual del Código de Procedimiento Civil de que en caso de que no exista un tribunal con un criterio de competencia específico desde el punto de vista territorial, van a conocer del asunto los tribunales de la capital de la República. Entonces tenemos que tener en cuenta esa relación entre estos dos grupos de normas. Los criterios de jurisdicción de los artículos 39 al 42 y los criterios de competencia procesal interna entre los artículos 48 al 51. Había otro tema que les quería mencionar. Esto es algo que tiene una complicación, una profundidad mayor, pero quería dejarles esa idea allí. Y es que los criterios atributivos de jurisdicción planteados por la Ley de Derecho Internacional Privado están planteados todos como aplicables para los casos de jurisdicción contenciosa. Es decir, en donde existe una parte demandante y una parte demandada cuyas posiciones se contradicen entre sí. No están ideados para los casos de jurisdicción voluntaria.
Entonces, en esos casos, se plantea entonces la cuestión de cuáles son los criterios a los cuales debe recurrir los tribunales venezolanos para poder afirmar estos asuntos, la jurisdicción sobre estos asuntos. Allí la posición que yo defiendo es que debería plantearse una excepción al principio de reserva legal, porque el principio de reserva legal lo que nos indica es que debe haber un criterio de jurisdicción positivamente establecido para que un tribunal venezolano lo asuma, pero como en los casos de jurisdicción voluntaria no tenemos criterios de jurisdicción concretos, no puede entonces automáticamente indicarse que hay falta de jurisdicción. No, tiene que haber un criterio que el juez pueda evaluar para poder concluir si hay o no hay jurisdicción. Entonces, en esos casos, yo he planteado, y eso lo indiqué en un artículo que publiqué hace menos de una semana, en el anuario de la Maestría de Derecho Internacional Privado, que en esos casos debería estar permitido el recurso a la analogía o a los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados, con el fin de que se tenga efectivamente un criterio de jurisdicción que pueda ser utilizado por el juez para revisar este tema. Eso sobre todo lo planteé a partir de la situación que se ha presentado con el divorcio por desafecto, porque el divorcio por desafecto es un procedimiento no contencioso, con lo que en principio estos criterios atributivos de jurisdicción establecidos en la Ley de Derecho Internacional Privado no son aplicables. Esto último no es algo que yo vaya a evaluar en este semestre, porque de nuevo esto es algo que plantea un estudio más profundo del tema de la jurisdicción. Esto es más un punto que se estudia dentro de la maestría en Derecho Internacional Privado, pero quiero que tengan eso allí presente porque les puede a ustedes luego ocurrir en su ejercicio profesional. Si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro con estos puntos adicionales del tema de la jurisdicción, lo podemos ir resolviendo a través del grupo de WhatsApp, o lo vemos entonces al inicio de la clase del próximo lunes, en donde vamos a ver los casos de jurisdicción o algunos de los casos de jurisdicción planteados al final de la presentación del tema 5, y luego vamos a ver el tema 6 en materia de inmunidad de jurisdicción. Bueno, espero que todos estén bien y cualquier cosa o cualquier duda queda a la orden.